ha hecho mucha noticia, ni hablar de la noticia que hizo el apagón en su momento, el del 25 de febrero, este blackout en el que cayó el país con las culpas que iban y venían, y en las últimas horas conocimos el informe del coordinador eléctrico, que fue consignado como uno de los grandes responsables de esta situación. Después de una inspección técnica, ¿verdad? Y de un estudio, uno supone también interno de dónde pudieran haber estado las fallas. Bueno, se detalla la cadena de errores tras el apagón, pero las responsabilidades que el coordinador eléctrico pone no están necesariamente en su actuar, en su forma de conducir el proceso, sino en ISA y en Transelec, que son los operadores finalmente de la transmisión, que falló, evidentemente falló en ese momento. Pero vale la pena echarle una mirada a ese informe, es un informe que además hoy día quedó en manos de la superintendencia, que es la que va a tener que pronunciarse ya de manera definitiva, y la gran pregunta es, ¿están ahí consignadas todas las responsabilidades? ¿Sabemos exactamente qué fue lo que pasó? Y la probabilidad de que vuelva a suceder algo parecido, ¿se mantiene o no se mantiene abierta? Es uno de los dos grandes temas que queremos conversar hoy día. El otro lo voy a anunciar después para no mezclar las cosas, con Rodrigo Castillo, socio de Táctica Abogados, director del Magíster de Regulación de Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, y además, ¿por cuántos años, Rodrigo? Casi 16. Gerente de la Asociación de Distribuidores. De empresas eléctricas, en su época eso. Éramos distribuidores y transmisores, así que es un tema ¿alcanzaste a meterte con los transmisores más también? De 10 años. Ellos después armaron su propio gremio, el mundo de la transmisión ha cambiado mucho. Sí, cuando yo partí había un par de transmisores, hoy día hay cerca de 10, por lo tanto tenía todo el sentido que tuvieran su propia instancia. Este apagón en particular tuvo que ver con la transmisión. La situación que vivimos por los temporales la otra vez tuvo mucho foco en los problemas de las distribuidoras en su minuto, ¿verdad? De hecho, se produjo un embrollo ahí en el CERNAC ahora, que estaban acusando al CERNAC de haber hecho una martingala para favorecer el tema, y es que el CERNAC explica, mire, como la gente estaba presentando denuncias en contra de las distribuidoras y este era un problema de las transmisoras, tuvieron que crear una figura rara para tratar de procesar esa información, y ahora el CERNAC está siendo investigado por haber, comillas, ¿Quieres que partamos por ahí por un segundo? Sí, no me quiero meter, pero solo... Para despejar ese tema. Solo para despejarlo. Quienes hayan leído la noticia les debe parecer la cosa más escandalosa, y cuando yo la leí por parecía primera escandalosa. Vez, parecía muy escandaloso. Porque la solución que tuvieron que darle era muy tonta. Porque tuvieron que parchar un software de una forma muy tonta, pero la intención en ningún caso, por lo que yo entiendo, era ni proteger, ni nada, era simplemente que la información no se perdiera, porque si hacían el reclamo a la distribuidora y el reclamo iba a la distribuidora naturalmente por sistema iba a rechazar el reclamo, iba a terminar como reclamo rechazado en lugar de llegar a donde tenía que llegar. Entonces, suena muy feo. Suena feo, pero tiene un sentido, una explicación. Es un sentido que no tiene nada que ver con proteger a nadie. En fin, pero vamos al informe del coordinador eléctrico, porque sinceramente uno echa de menos en ese informe una miradita un poquito más puertas adentro y una autocrítica a una situación que evidentemente involucra responsabilidades del coordinador también. A ver, el encargado en Chile por ley de coordinar y mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional es el coordinador eléctrico nacional. Eso es indudable, para lo cual él tiene un montón de herramientas. Hoy día, en mi opinión, parece evidente que hay algunas de esas herramientas que él tenía a la mano que no empleó oportunamente, pero también hay que ser muy justo. El nexo causal entre la serie de incumplimientos normativos que se le pueden imputar al coordinador y los efectos que esa serie de incumplimientos hayan tenido, tanto en la interrupción como en la propagación, como en la demora, evidentemente es materia de discusión. Pero como yo he dado el siguiente ejemplo, si tú tienes un accidente manejando, el accidente se produce por un desperfecto mecánico y resulta que el auto no tenía revisión técnica, no tenía las mantenciones hechas y tú no tenías carnet para manejar, con independencia de si hay un nexo causal entre todas esas cosas y el accidente, la multa no te la quita nadie, digamos. Exacto. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo te diría que
Una cosa tiene que ver con cuáles fueron los elementos estrictamente técnicos que explican Que están en el origen del problema. la falla, claro. y podemos estudiarlo, analizarlo, y eso está relativamente descrito en 400 páginas de informe del coordinador. Que es donde está la responsabilidad directa de ISA y de Transeléctrica. Y de muchas más, Y de muchas se más, ha puesto el foco en esas Sí, porque aquí dos, también son, hay centrales, ¿verdad?, que tuvieron que haber entrado y no entraron. Y o sea, hay como 100 empresas fallas, que están claro. de un modo u otro involucradas en esto. Pero, y tal como yo leía en el Mercurio hoy día en la mañana, y lo mencionaba Carlos Suazo, que es un muy reputado experto del área, efectivamente a estas alturas pareciera que la falla de parte del coordinador de haber implementado el famoso plan de defensa contra las contingencias extremas, no haberlo ni implementado, ni haber solicitado, no haber hecho operaciones Daisy, ni haber hecho es algo que a estas alturas pareciera injustificable. Y de eso no da cuenta el informe del No, claro, y de hecho ellos tienen el cuidado de decir, todo se debe a que ISA no avisó que iba a hacer una maniobra. Lo dicen, el único motivo por el cual tuvimos la interrupción de suministro es porque la empresa ISA no avisó a tiempo. Lo que te obliga a preguntarte, si hubiera avisado el coordinador sin haber hecho todas estas pruebas anteriores, o sea, con esta carencia. No lo sé, claro, no, porque no tenemos el control actual, evidentemente. Y además pero uno pudiese suponer que eventualmente podría haber fallado igual. La recuperación del sistema, la coordinación de la recuperación. Lo que pasa es que ellos, como ellos responsabilizan a ISA de la falla original, porque la falla original, de acuerdo a la opinión del coordinador, y que probablemente sea cierto, tiene que ver con la maniobra por la cual intentaron corregir la falla anterior, que no había votado el sistema, la de la 1 de la tarde, que había sido una falla de comunicación. Ellos atribuyen a ese hecho todo. Y por lo tanto ellos dicen, mire, esto hubiera pasado igual con lo que yo hubiera hecho, Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ya, ¿y no es verdad fundamentalmente por este tema del plan de contingencia, o también hay otras cuestiones más que agravan finalmente y que tampoco están presentes en el... Vamos por parte para ser totalmente justo y no atribuir responsabilidades incorrectamente. Hay una falla que es la que genera el apagón. Y en la falla que genera el apagón, la responsabilidad es de quien haya cometido el error o le haya ocurrido el hecho o fuerza mayor, habrá que verlo con la investigación, que produce el apagón. El hecho de que esa falla se haya propagado de un circuito a otro y que haya culminado en un efecto en cadena que botó el sistema eléctrico nacional completo, salvo los dos sistemas aislados, ahí sí ya entra el sistema de defensa contra contingencias extremas, porque para eso está hecho. Y ahí entra el coordinador. El sistema eléctrico en Chile tiene lo que se llama, no quiero ser latero, pero tiene un criterio de seguridad que se llama N-1, es decir, puede seguir funcionando sin que se caiga nada, incluso cuando le falta un elemento importante. En este caso, por ejemplo, uno de los dos circuitos de 500 kV. Y que fue lo que había pasado a la 1 de la tarde. Es decir, seguía perfectamente estable, aun cuando tenía una protección caída porque tenía redundancia. Pero cuando se caen dos elementos importantes, que fue lo que ocurre cuando caen los dos circuitos de la línea de 2x500 kV, entonces el sistema no está hecho para responder perfectamente, está hecho para aislar la falla y responder lo mejor que se pueda, por así decirlo, pero sin que se caiga completo. Ahí entra estos mecanismos y procedimientos y protocolos de defensa contra contingencias extremas que debieron haber sido capaces de aislar la falla, de perder algo de energía, es decir, alguna energía se hubiera perdido, gente hubiera quedado sin luz en ambos. Pero no el país completo. Pero no el país completo. Claro. Ahora, tenemos la posibilidad de sacar... yo creo que una pregunta que mucha gente que nos va escuchando se hace es, ¿estamos expuestos a que nos vuelva a pasar algo parecido? La respuesta, por desgracia, es sí. Y por desgracia sí, porque hay un factor que se ha hablado poco y, de nuevo, podríamos estar demasiado rato hablándolo, pero en Chile hemos incorporado en el último tiempo más de 3.000 megas, es decir, en horario diurno, más o menos un cuarto del total de la oferta, en pequeños medios de generación distribuida, los famosos PMGD. Los PMGD, que estaban pensados para hacernos poquitos,
no tienen las mismas obligaciones que tienen las demás centrales en términos de coordinación. Yeah. Muchos de ellos no tienen señales, es decir, no son visibles para el Coordinador Eléctrico Nacional ni para los sistemas de escala. Y además tiene una característica que de nuevo no es culpa de ellos. Yo en eso quiero ser bien responsable de no atribuirles culpa. Así es la normativa y así es técnicamente. Y es que porque ellos tienen sistemas de protección más sensibles, porque son más chicos y frágiles, cuando la frecuencia eléctrica, ya no el voltaje en la corriente, sino la frecuencia, baja de un cierto umbral, ellos se desconectan muy rápidamente. Yeah. Lo que significa que hay 3.000 megas o más, en el caso del apagón fueron 2.600 megas, que no eran visibles, que el coordinador no estaba viendo y que se desconectaron en fracción de segundos porque había bajado la frecuencia y por lo tanto, mientras no seamos capaces de volver a tener visibilidad sobre, como te digo, un cuarto de la oferta en horario diurno, seguimos evidentemente en riesgo. ¿Y eso cómo se arregla? Hay que exigirles que tengan señal. Ya. Hoy día tener ¿Pero señal... es un tema normativo? ¿Es un tema de lucas? Normativo. Es un tema normativo. Hay que no necesariamente encarece el sistema, porque, a ver, cuando hablábamos de esto decíamos ya, pero para llevar este tema a un grado de seguridad mucho mayor, todo se va a traducir en tarifa y finalmente ya, pero no van vamos, a subir de nuevo la cuenta, vamos por partes. Lo que pasó el día 25 de febrero no tiene que ver con más o menos inversiones. Ya. O son tan pequeñas que no son alteran... irrelevantes. O sea, no irrelevantes. Por tanto, en eso hay que ser bien claros en que faltan inversiones, pero para otras cosas. Ajá. No para haber evitado lo que ocurrió el 25 de febrero. Ya, es que es importante el punto, porque esa fue una discusión que se armó rápido. Sí, porque incluso una candidata hizo un comentario al respecto, por lo tanto, por eso es importante aclararlo. Ahora, respecto del mundo PMGD, yo diría que incluso ellos están de acuerdo en que primero las inversiones son razonables y acotadas. Hoy día tener señal no cuesta lo que costaba hace 20 años atrás. Eso es como que en un mapa tú aparezcas con una lucecita que da cuenta de que estás ahí, digamos. Que estés comunicado. Claro. Que estés comunicado. Es una guía de comunicación. Claro. Hoy día el coordinador ve a estos medios de generación distribuida como menor demanda. Simplemente, en lugar de verlos como más oferta, lo ven como menos demanda porque están a nivel de redes de distribución muchas veces. Yeah. Por lo tanto, simplemente ven que desde la distribución le están pidiendo menos energía, pero no se dan cuenta que en realidad no es que haya menos demanda, es que hay oferta dentro de la red de distribución que de nuevo ya no son 1, 2, 10. No, pues es un cuarto del son total muchos. de la oferta en horario diurno. Okay. Ya, entonces no es un tema de gran inversión, No. sino que es un tema Normativo. más bien de carácter normativo. Ahora de nuevo, para ser justo, esto antes del 25 de febrero había sido identificado. El ministerio está muy pronto y con total independencia, esto lleva un par de años, de sacar a consulta pública la reforma a 2 reglamentos que directo o indirectamente tratan sobre los pequeños medios de generación distribuida, incluyendo esta lógica de autodespacho, de señales, de vertimiento, en fin. Por lo tanto, todos estamos expectantes de ver qué viene de parte del Ministerio aquí a fin de mes. Déjame a modo de conclusión de esto para ocupar un par de minutos más en el otro tema que te quería preguntar. Entonces, del informe del coordinador eléctrico, que tiene que mirar la super ahora, ¿qué debiera uno esperar que diga la superintendencia? ¿Qué falta ahí? Falta que las empresas tienen 10 días para también hacer sus observaciones. Ajá. Al análisis de falla, luego la superintendencia hace su propio análisis. Para la superintendencia este informe es un insumo más. Obviamente un insumo muy importante, pero es un insumo más. Probablemente la superintendencia pida más información, tanto al propio coordinador como a una o más de las empresas mencionadas en el informe de análisis de falla. La superintendencia no tiene un plazo determinado para tomar decisiones, pero lo que debiera venir es que en algún plazo, que yo imagino que estará entre los 4, 6, 8 meses, porque eso es más o menos la historia, formulará cargos a algunas de las empresas o eventualmente al propio coordinador, diciéndole, mire, esto es como la fiscalía, digamos, yo lo acuso de tal cosa, usted ahora defiéndase. Eso es formular cargos. Le va a decir, mire, yo con la información que tengo creo que usted es culpable de haber incumplido la normativa en esto y aquello, y luego las empresas y el coordinador tendrán el plazo que corresponda. Ojo, porque acá para contestar. El coordinador es un ente privado. No. ¿No? No, el coordinador es un órgano público autónomo, como el Banco Central, no es privado, no es privado. Era privado era semiprivado hasta el año 17, en que existían los SEDEC.
Hoy día es un organismo autónomo creado por ley, pero de carácter público. Ya, pero que de alguna manera financiamos todos los chilenos a través de la cuenta de la luz. Financiamos todos los chilenos en la cuenta de la luz. Sí, porque son Efectivamente, parte ahí, y cuesta del claro. orden de los 65 millones de dólares al año. Deberíamos, claro. Y es uno de los más caros Sí, por mega del mundo. Y los consejeros son hiper que te contra bien pagados. Sí, lo que me parece muy bien. No, está bien, porque se supone son Lo que gente me súper parece muy bien, especializada. porque uno espera que sea... Y perdón, yo quiero ser en esto bien claro. Las personas a cargo del coordinador son grandes profesionales, lo que no significa que no puedan cometer errores, pero son muy buenos profesionales. Ya, déjame llevarte, Rodrigo Castillo. Estamos conversando con Rodrigo Castillo a esta hora de la mañana. A propósito, y este es un tema que está dando vuelta hace mucho rato en la prensa, pero yo creo que nos falta ordenarlo para entender bien cuál es el alcance. El proyecto fotovoltaico INA, que ha despertado reacciones del mundo de los astrónomos, ¿verdad? Es impulsado por AES, es un proyecto de 10.000 millones, esto es en la región de Antofagasta y tiene una arremetida bien dura de distintos sectores que están pidiendo que se reubique o que incluso no se haga por un posible impacto lumínico en Paranal, en el Observatorio Paranal, y otro que además está pronto a construirse. Y hay incluso en esto una carta de la propia Cancillería donde se da cuenta de que Chile respalda la crítica de los astrónomos finalmente, y recuerda que Chile tiene un compromiso en materia internacional con la protección justamente de este tipo de espacio. De las cosas que hemos sabido en el último rato es que AES estaría por desechar el proyecto si es que efectivamente no lo puede hacer donde originalmente lo quería hacer. A ver, lo primero, y del mismo modo como del tema anterior, no tengo ningún conflicto de interés y simplemente es mi opinión personal. En este sí, yo asesoro a la ESO, a los astrónomos, en este caso. Y por lo tanto no quiero pasar aquí por como que si esta fuera una opinión académica, como sí lo fue la anterior, pero solo para ordenar el debate y en ningún caso hablando en nombre de la ESO porque no me corresponde. Yo te diría que efectivamente hoy día y hace un par de días la ESO publicó el resultado de sus propios análisis, en los que estuvo trabajando más de 6 meses, estuvo trabajando con los mayores expertos mundiales en contaminación lumínica. El modelo de referencia mundial es el modelo Illumina, que es un modelo creado por un científico canadiense que se llama Martin Houet. Martin Houet en persona vino a Chile a aplicar su modelo y determinó que por la cercanía de este proyecto, que para que se entienda, está a 5 kilómetros, eso es nada. Del CTA, de probablemente el observatorio de rayos gamma más grande que va a haber en el mundo, a 11 kilómetros del VLT, del Very Large Telescope, que es hoy día el telescopio más grande y sensible del mundo, y a poco más del ELT futuro, que va a ser el observatorio más grande del mundo, 5 veces más grande que el actual más grande del mundo, con un espejo de 40 metros, los más sensibles del mundo en los cielos más negros del mundo, para que quede claro. Y por lo tanto los más óptimos. Los más óptimos, los únicos, de hecho, de ese nivel Lo que calculó la ESO es que por la cercanía y solo por concepto de contaminación lumínica, los cielos se verían contaminados entre un 5 y un 55%. Explícame por qué un proyecto fotovoltaico genera contaminación lumínica. Perdón, es que no es solo un proyecto fotovoltaico, es un proyecto que es, por eso se llama INA, de hecho, porque es un proyecto integrado. Es un proyecto de producción de hidrógeno, amoníaco, contempla un puerto, tiene una superficie de 3.000 hectáreas, es decir, es del tamaño de la ciudad de Valparaíso. Es decir, acá, para que se entienda de lo que estamos hablando, es de instalar una ciudad nueva con su puerto a 5 kilómetros de los mejores observatorios del mundo. Ahora, esto para muchos se cruza en el debate de la permisología, Rodrigo. Yo creo que aquí vale la pena hacer una diferencia. Acá no hemos llegado. Por eso te lo planteo. Aquí no hemos llegado siquiera al mundo de la permisología. Esto recién comenzó la evaluación de impacto ambiental. Y tal como tú has dicho, hasta ahora ha habido 2 informes que son muy importantes. Uno del propio Ministerio de Medio Ambiente, en el cual por una parte establecen que la línea base que presenta AES, ellos habrían errado en la ubicación del proyecto. Ellos dicen que el proyecto se encuentra dentro de polígonos que han sido definidos por el Estado para el desarrollo de energías renovables, lo cual el propio Ministerio demuestra que no es cierto. Ellos antes habían dicho que estaban dentro de una zona que se llama Reserva Eólica tal.
están a 70 kilómetros de ahí. Es decir, nuevamente faltaron a la verdad. Y finalmente, en el Ministerio de Medio Ambiente les dice que no han hecho una correcta medición de la contaminación lumínica, y, pues, es técnico, es súper largo, pero efectivamente no la hacen. Y al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores le recuerda al CEA que existen tratados internacionales desde los años 60. Que son de los que da cuenta la Carta de la ESO, Cancillería. que es la Carta de la Cancillería, y por lo tanto le recuerda al CEA que al momento de aplicar la normativa, no solo debe aplicar la normativa chilena, sino que tiene que aplicar estos tratados internacionales, que lo que dicen es que el Estado de Chile se ha comprometido con la ESO a mantenerlo completamente indemne y no perturbar de modo alguno la calidad de los cielos. Ahora, esto está en una etapa lo suficientemente inicial como para, independiente de esta suerte de amenaza que lanza, ¿verdad?, la empresa de que si no lo hace ahí, no lo hace. Pero está en una etapa suficientemente inicial como para que se replantee una ubicación distinta. Depende cómo se mire, digamos. Ahora yo te diría que la cantidad de objeciones que ya se han planteado y la cantidad de nuevas mediciones que les han pedido ya los van a obligar a prácticamente rehacer la línea base. Por lo tanto, esta excusa de yo no puedo moverme porque tendría que hacer de nuevo la línea base es rara, porque ya el nivel de objeciones es tan grande que probablemente tengan que hacer la línea base igual. De nuevo. Ya, ni te explico lo pasado en el tiempo que estamos. Eran demasiado entretenidos los dos temas. Rodrigo Castillo, socio de Táctica Abogado, director del Magíster de Regulación Económica de la UAI. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti.